¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial sobre el uso del programa PTC Matcat Prime. Yo estoy usando la versión 7 del programa. Si deseas acceder a un determinado tema, revisa el índice de contenidos en la descripción. Y no olvides suscribirte. Como parte introductoria, vamos a ver qué es Matcat. Pues bien, este es un programa que sirve para realizar operaciones matemáticas y todo tipo de cálculos. En general, este programa permite agilizar los cálculos, optimizar el tiempo de resolución de problemas. Su interfaz es muy sencilla de utilizar, pues es un programa muy intuitivo. Como se puede ver, aquí tenemos la ventana del programa. En la parte superior tenemos lo que es la barra de herramientas con sus distintas opciones. En la parte inferior tenemos otra barra de herramientas con sus distintas opciones, como por ejemplo zoom para acercar o alejar la vista de página, mientras que en la parte derecha tenemos lo que es la barra de desplazamiento, y como se puede ver es una interfaz muy parecida a la de Microsoft Office Word. Bien, lo primero que hay que saber es que por defecto el programa está en formato matemático. Esto quiere decir que cualquier expresión que se ingrese en la hoja de cálculo, el programa la toma como una expresión matemática. Por ejemplo, se pueden realizar operaciones básicas, como una suma o a su vez una multiplicación. Sin embargo, si se desea ingresar un texto, el programa no me lo permite. Como se puede notar, al momento de dar espacio, el programa borra la palabra anterior. Por lo tanto, para ingresar el texto existen dos opciones. La primera es ingresar texto a través de la opción bloque de texto y la segunda opción es mediante la opción de cuadro de texto. Muy bien, vamos con la opción de bloque de texto. Como ven, se ha creado un espacio en el cual puedo introducir texto. Ahora, para introducir un cuadro de texto, simplemente doy clic en esta opción. A simple vista parece lo mismo. Sin embargo, la opción cuadro de texto me permite cambiar el tamaño del cuadro. Y además, se puede desplazar hacia cualquier parte de la pantalla. Por otra parte, la opción bloque de texto simplemente me permite deslizar el texto de arriba hacia abajo. Anteriormente se ingresó el bloque de texto y el cuadro de texto desde las opciones de la barra de herramientas. Sin embargo, también se pueden realizar estas acciones mediante los atajos de teclado. Por ejemplo, si se posiciona el puntero del ratón sobre una determinada opción, aparece un cuadro en el cual se indica el nombre de la opción seguido del atajo de teclado y una breve descripción de lo que realiza esta opción. Por ejemplo, para ingresar un bloque de texto nos indica que el atajo del teclado es Ctrl+T. Sin embargo, la palabra mayús hace referencia a la tecla Shift. Por lo tanto, para ingresar un bloque de texto, simplemente se presiona las teclas Ctrl+Shift+T y de esta manera obtengo un bloque de texto de una forma más rápida. Ahora bien, para ingresar un cuadro de texto, vemos que el atajo de teclado es Ctrl+T. Esto aplica para la mayoría de opciones del programa. Simplemente se posiciona el cursor sobre determinada opción y puedo acceder al atajo de teclado. Además de esto, en el cuadro de diálogo menciona que para obtener ayuda se presione la tecla F1. Por ejemplo, posiciono el cursor sobre la opción bloque de texto
y presiono la tecla F1. Con esto, el programa me redirige automáticamente a su sitio web, donde me proporciona toda la información referente a una determinada opción. A partir de aquí, se pueden explorar las diversas opciones que proporciona el sitio web. Con esto podemos obtener cualquier tipo de ayuda e información a través de la tecla F1. Bien, voy a crear un nuevo bloque de texto, ya sea mediante el atajo de teclado o simplemente dando clic en la opción. Y ya para concluir con el apartado de texto, vamos a explicar la pestaña Formato de texto. A través de esta pestaña se acceden a diversas opciones, como por ejemplo cambiar el tipo de letra, cambiar la alineación del texto, también se puede cambiar el color, es posible aplicar negrita, cursiva o subrayado, también se puede cambiar el tamaño del texto. Estas opciones son muy parecidas a la de Microsoft Word. Para explicar las opciones de esta pestaña, voy a ingresar un cuadro de texto. Vamos a enumerar algunas aplicaciones de este programa, como por ejemplo, en el campo de la ingeniería, para realizar cálculos. También se utiliza para resolver problemas aritméticos, al igual que en el campo de la física. Este es un programa muy completo, pues también nos permite corregir la ortografía del texto. Simplemente se da clic derecho y se corrige la palabra. A este texto se le puede modificar, como por ejemplo se puede enumerar o a su vez aplicar viñetas. También es posible aplicar negrita, cursiva. Y una de las ventajas de trabajar con cuadros de texto es que se lo puede mover hacia cualquier parte del documento. Generalmente se emplea la opción bloque de texto para ingresar grandes cantidades de texto. De esta forma, el cuadro ocupa todo el ancho de la hoja del documento. Por ejemplo, si quisiera hablar de un determinado tema y voy a insertar una definición, tal como se puede ver a continuación, y de igual forma le puedo dar cualquier formato al texto. Aunque también podría ingresar un cuadro de texto, modificar las dimensiones del cuadro y colocarlo en cualquier parte del documento. Muy bien, con esto se ha explicado todas las opciones referentes al texto, que permitirán dar una mejor presentación al documento. Ok, antes de continuar con la parte matemática, se debe conocer algo muy importante referente al signo igual. En este programa existen diversos tipos de iguales. A continuación, se va a describir los tipos de igual más empleados. En primer lugar, tenemos el igual de evaluación. Para acceder a este igual, simplemente se presiona la tecla igual del teclado. Generalmente se emplea para evaluar una expresión. Por ejemplo, si quiero saber el resultado de esta expresión, simplemente presiono igual y obtengo el valor de esta suma. Y de igual forma, si quiero realizar una multiplicación, puedo presionar el signo igual o a su vez, a través de la pestaña Operadores, puedo acceder al igual de evaluación. Este tipo de igual se emplea para obtener una respuesta de una determinada operación. Muy bien, ahora vamos con el igual de definición. Para acceder a este tipo de igual, se puede presionar los dos puntos en el teclado y se obtiene este símbolo.
Generalmente se lo emplea con variables. Por ejemplo, a la variable a quiero asignarle un valor. Para esto simplemente presiono la tecla de 2 puntos seguido del valor. También se puede acceder a este símbolo mediante la pestaña Operadores. Simplemente buscamos igual de definición. Ahora, si yo quiero asignarle a la variable c el valor de a más b, lo hago mediante el igual de definición. Y si quiero obtener el resultado de esta operación, presiono la tecla igual, que es para evaluar una operación. De esta forma, si más adelante deseo obtener el valor de la variable c, simplemente presiono la tecla igual. Finalmente, tenemos el igual simbólico, cuyo símbolo es de la siguiente forma. Generalmente empleamos este signo para escribir ecuaciones y podemos encontrarlo en la pestaña Operadores. Este igual se lo emplea de forma simbólica, pues no permite realizar ningún tipo de operaciones. Por ejemplo, si yo deseo obtener el valor de la variable p, me genera un error, pues menciona que esta variable no está definida. De esta forma, cuando empleamos este signo, estas expresiones no van a intervenir con las operaciones que se esté realizando. Una de las aplicaciones que tiene este símbolo es la de comparación. Por ejemplo, si quiero comparar la variable a con la variable b, al presionar la tecla igual me da como resultado 0. Esto quiere decir que a y b no son iguales. Sin embargo, cuando las dos variables son iguales, el resultado es igual a 1. Y como se puede notar, si se cambia una variable, el programa realiza los cálculos de forma automática, lo que permite optimizar la resolución de problemas. A continuación, vamos a ver cómo se combina el formato de texto con expresiones matemáticas. Para esto, simplemente voy a copiar el texto que previamente ya tenía. Como se puede notar, al dar clic derecho en la hoja de cálculo, se accede a distintas opciones, tal como si fuera Microsoft Word. Bien, para insertar una expresión matemática dentro de un cuadro de texto, simplemente en la pestaña Matemática damos clic en la opción Región Matemática y se procede a escribir la ecuación. Es aquí donde generalmente se emplea el igual de tipo simbólico, pues esto no afectará a los cálculos posteriores. Bien, ahora voy a insertar un cuadro de texto para explicar el siguiente tema, que tiene que ver con imágenes. Para insertar imágenes, simplemente vamos a la pestaña Matemática y encontramos una opción que dice Imagen. Al dar clic, se crea un cuadro que dice Buscar imagen. Si presionamos aquí, podemos insertar cualquier imagen que tengamos guardada en nuestro equipo. A las imágenes se las puede cambiar de tamaño y se las puede ubicar en cualquier parte del documento. La siguiente opción que se va a explicar es la sección de operadores. Como se puede ver, en esta pestaña se tiene distintas opciones referentes a operaciones básicas, derivadas e integrales, entre otras opciones. Por ejemplo, para obtener la raíz cuadrada de un número, simplemente presiono el símbolo de raíz cuadrada y obtengo la respuesta. Ahora, si quiero obtener una raíz cúbica o una raíz cuarta,
simplemente presiono el símbolo de raíz cuadrada y en la parte del índice cambio el valor para obtener una determinada raíz. Existen diversos operadores. Por ejemplo, si se desea obtener un valor absoluto, simplemente creo una variable a la cual le asigno un número y si deseo obtener el valor absoluto de este número, simplemente realizo lo siguiente y listo, con esto obtengo el valor absoluto. A continuación, vamos con el uso de derivadas e integrales, para lo cual voy a hacer uso de la siguiente ecuación. Para esto, en la pestaña Operadores, accedo a la opción de derivadas. Procedo a escribir la ecuación que deseo derivar y determino con respecto a qué variable se va a derivar. Ahora, si quiero que calcule la derivada cuando t igual a 3, simplemente le asigno este valor a la variable y presiono el signo igual. El programa permite calcular hasta la quinta derivada. Por ejemplo, para calcular la segunda derivada, simplemente le asigno el índice 2 y listo. El apartado de integrales es muy similar. Simplemente accedo a la opción y escribo la expresión que deseo integrar. Además, debo indicar con respecto a qué variable se va a integrar. También se definen los límites de la integral y obtengo el valor de esta expresión. Hasta este punto, solo se han calculado derivadas e integrales definidas, es decir, asignándole valores a las variables. Sin embargo, para resolver integrales de forma simbólica, vamos a emplear la siguiente expresión y defino con respecto a qué variable se va a derivar. Para resolver una derivada de forma simbólica, accedo a la pestaña Simbólica y selecciono la opción de Evaluación simbólica, y con esto obtengo el resultado. También puedo obtener la segunda derivada con tan solo cambiar el índice. Y de igual forma con las integrales, simplemente accedo a la opción de integral, escribo la expresión y la evalúo de forma simbólica. También se puede almacenar esta expresión dentro de una variable. De esta forma se puede volver a calcular la integral sin necesidad de volver a escribir la expresión. Y bien, con esto queda más que claro el apartado de derivadas e integrales. Muy bien, el siguiente punto a analizar tiene que ver con las matrices. Por ejemplo, si yo quiero crear la matriz A, simplemente voy a la pestaña de Matrices y Tablas y selecciono la opción Insertar matriz. Aquí podemos escoger el tamaño de nuestra matriz. Y se procede a ingresar los valores de la matriz. También se puede crear una matriz mediante el símbolo de corchetes. A partir de aquí, mediante la barra de herramientas, puedo insertar filas, ya sea por encima o por debajo. Se ingresan los valores en la matriz y también se puede añadir columnas, tanto a la izquierda
como a la derecha. E inclusive se pueden borrar las filas o columnas. De igual forma, también se puede realizar operaciones con matrices, como por ejemplo, suma de matrices, o también la multiplicación de una matriz por un escalar. Si nos dirigimos a la pestaña de matrices, en la sección de operadores de matrices, observamos que se pueden realizar diversas operaciones con las matrices. Por ejemplo, seleccionamos la opción de matriz transpuesta, lo cual nos permite obtener la transpuesta de una matriz. Una de las operaciones que más se emplea en matrices es el producto cruz, que se denota con el siguiente símbolo. Estas matrices pueden representar vectores en 3 dimensiones. Cada fila representa una dimensión en Y, J o K. De esta forma, el programa permite operar con vectores. El siguiente punto a analizar son los rangos. Los rangos permiten crear un conjunto de números en un determinado intervalo. Para acceder a esta operación, nos dirigimos a la pestaña Operadores, y como vemos, hay 2 opciones. La primera, que permite crear una secuencia de números con un paso de 1. Y la segunda opción permite crear un conjunto de números con diferentes pasos. Bien, para crear un rango de números con un paso de 1, simplemente indico el inicio y el final, y al presionar igual me da la secuencia de números. Ahora, para crear un rango con un determinado paso, simplemente indico el inicio y supongamos que deseo un paso de 2. Si inicia en 0, el siguiente número va a ser el 2. Y además indico el final de la secuencia, con lo cual obtengo este conjunto de números. Ahora, si deseo una secuencia de números desde el 4 hasta el 10 con un paso de 2, simplemente el inicio sería el 4, el siguiente número sería el 6 y así hasta el 10, tal como se muestra a continuación. Esta opción es muy importante a la hora de crear gráficos, tal como lo vamos a ver más adelante. A continuación, vamos con la pestaña de símbolos. Como se puede ver, en esta pestaña tenemos una gran cantidad de símbolos, el alfabeto griego tanto en mayúscula como en minúscula, además de otros símbolos. Los símbolos generalmente se emplean como variables. Por ejemplo, al símbolo alfa le asigno el valor de 5. Y mediante esto puedo crear diversas operaciones con estos símbolos. Cada símbolo posee su atajo de teclado. Para acceder al atajo de teclado, simplemente presionamos la letra que se relaciona con el símbolo, seguido de las teclas Control G. Por ejemplo, puedo insertar el símbolo alfa mediante la pestaña Símbolos. O también puedo escribir la letra A y presionar las teclas Control G. Muy bien, ahora veamos qué símbolo está asociado a la letra B. Para lo cual, escribo la letra B y presiono las teclas Control G. Y así podemos seguir con todas las letras del alfabeto. Lo mismo ocurre con las letras mayúsculas.
se puede obtener cualquier letra del alfabeto griego en mayúscula. Simplemente seguimos los mismos pasos. Escribimos la letra en mayúscula y presionamos Control G. De esta manera puedo obtener de una forma más rápida cualquier símbolo. Sin embargo, ciertos símbolos ya tienen asignado un valor predeterminado, como es el caso de pi, cuyo atajo de teclado es mediante la letra P. Si presionamos igual, nos proporciona un valor. Esto se debe porque pi es una constante. Pero también podemos acceder a otras constantes. Para esto, vamos a la pestaña de constantes. Existen constantes en diversos campos, como por ejemplo en física. Aquí se tiene la velocidad de la luz. Si presionamos igual, nos da este valor. O también podemos acceder a otras constantes, como es la constante de Stefan Boltzmann. Muy bien, aprovechando el valor de pi, que es un número con varios decimales, voy a explicar la pestaña de formato matemático. Aquí podemos acceder a diversas opciones, como por ejemplo podemos cambiar el tipo de letra, también podemos cambiar el tamaño de la fuente, además podemos agregarle subrayado o cambiar el color de la fuente. Sin embargo, una de las opciones más importantes es el formato, en el cual puedo cambiar la notación a decimal, científica o en su forma general. También podemos controlar la cantidad de decimales. Cuando se tiene un número con demasiadas cifras, como es el caso de pi. El programa permite trabajar incluso hasta con 15 cifras decimales. Esto es muy útil a la hora de realizar los cálculos, pues con esto podemos aumentar o disminuir la precisión de nuestros cálculos. Y lo podemos presentar en los diversos formatos. Muy bien, como anteriormente se ha notado, en algunas constantes aparecen las unidades. Por ejemplo, la velocidad de la luz está dado en metros sobre segundo. Otra constante muy utilizada es la gravedad, que está dado en metros sobre segundo al cuadrado. Con las constantes se puede realizar cualquier tipo de operaciones. Por ejemplo, voy a definir una masa m de 5 kilogramos. Simplemente escribo la abreviatura de kilogramos y presiono Enter. Una vez que ha cambiado de color, esto indica que el programa lo ha tomado como una unidad. Ahora defino la masa M2, cuyo valor quiero que esté en libras. Para esto, en la pestaña Matemática, en la opción de Unidades, accedo a todo tipo de unidades. Simplemente busco la que me corresponda y listo. Bien, vamos a hacer un simple cálculo. Como se sabe, el peso es el producto de la masa por la gravedad. Al presionar igual, el programa realiza los cálculos y me da la respuesta en newtons. Esto es porque el programa detecta que estamos trabajando con unidades, ya que la unidad de fuerza newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ahora obtengamos el peso 2 con la masa 2.
Como vemos, la respuesta nos da en Newton. Esto se debe a que el programa por defecto trabaja con unidades del sistema internacional. Por ejemplo, si deseamos averiguar el valor de la masa 2, automáticamente el programa transforma a kilogramos. Sin embargo, también se puede cambiar de sistema de unidades. E inclusive podemos hacer que el programa automáticamente transforme las unidades de una variable. Por ejemplo, del peso 2 simplemente borramos las unidades y podemos cambiarlo por cualquier unidad siempre y cuando la magnitud sea la correcta. En este caso debe ser unidades de fuerza. Para esta ocasión, quiero que el resultado me dé en libras fuerza. Otra de las opciones de unidades es poder trabajar con las unidades base. Como se puede notar, aquí el peso está en sus unidades básicas, que sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien, a continuación vamos con uno de los apartados más importantes, que sería la pestaña de simbólica. Mediante esta pestaña podemos acceder a diversas operaciones y funciones que nos proporciona el programa. Yo voy a explicar tan solo las más importantes y las que más se emplean. La primera función es la función expand. Como su nombre lo indica, nos permite expandir una expresión matemática, es decir, permite realizar operaciones algebraicas. Por ejemplo, si deseo realizar las operaciones de esta expresión, aplico la función expand y de esta forma realiza las operaciones de forma simbólica. También puedo realizar operaciones de multiplicación de polinomios, como se puede ver a continuación. E inclusive puedo resolver un binomio al cuadrado. Nótese que si presiono igual, me va a generar un error, puesto que este signo no opera de forma simbólica. Otra función muy importante es la función factor. Tal como su nombre lo indica, permite factorar una expresión. Por ejemplo, si tomamos la expresión que anteriormente obtuvimos, aplico la función factor y como resultado obtengo los dos factores que conforman este polinomio. Muy bien, a continuación se va a explicar la función simplify. Para esto voy a hacer uso de esta expresión. Y al aplicar la función simplify, obtengo un resultado similar al que obtuve con la función expand. Esto es porque la función simplify simplifica los términos a su mínima expresión. Por ejemplo, con la siguiente expresión, al aplicar la función simplify, obtengo el binomio al cuadrado que inicialmente se empleó en la función expand. Y finalmente, vamos con la función solve. Por ejemplo, si a partir de la siguiente expresión yo deseo despejar una variable, simplemente aplico la función solve seguido de la coma y la variable que deseo despejar. Como se puede ver, esta función nos permite operar de forma simbólica. Otra de las aplicaciones que tiene esta función es la de resolver ecuaciones.
Para esto vamos a definir la ecuación mediante el igual simbólico. Con esto se procede a aplicar la función solve, con lo cual obtenemos como resultado las soluciones de esta ecuación. A continuación, vamos a ver cómo se puede operar de forma simbólica de una forma más rápida. Para esto, voy a hacer uso de la anterior expresión, pero con ligeros cambios. En sí es la misma ecuación, pero escrita de forma diferente. Ahora, si yo deseo operar de forma simbólica, es decir, reducir los términos semejantes, simplemente voy a la pestaña simbólica y elijo el símbolo de evaluación simbólica. Con esto logro reducir la expresión. Como pueden ver, en la parte superior del símbolo existe un casillero, el cual me permite escribir cualquiera de las funciones anteriores. Por ejemplo, voy a aplicar la función solve. Reduce los términos y a su vez me proporciona las soluciones de la ecuación. También se puede acceder a distintas funciones trigonométricas, logaritmos, entre otras expresiones. Por ejemplo, para obtener el coseno de un ángulo, simplemente escribimos de la siguiente forma. Por ejemplo, para acceder a la función seno de un ángulo, se escribe la palabra sin. Hay que destacar que se debe indicar al programa si se está trabajando con grados o con radianes. Y así con diversas funciones como puede ser la tangente. O a su vez también se puede acceder a funciones inversas como es el arco tangente. El resultado que proporciona estas funciones generalmente está dado en radianes. Si se almacena el valor del arco tangente en la variable b, vemos que no aparece el símbolo de grados. Por lo tanto, si yo quisiera que el resultado esté en grados, simplemente voy a la opción de unidades y aplico lo que son grados. En este caso, para resultados, no se emplea el símbolo de grados, tan solo se emplea la palabra degree, que quiere decir grados en inglés. Y de esta forma vemos cómo nos devuelve el ángulo inicial que empleamos con la tangente. Otra opción muy importante y que se está pasando por alto es la opción de subíndices. Esta opción permite escribir nuestras variables de una forma más organizada. Para esto, simplemente cuando deseamos escribir un subíndice, presionamos la opción subíndice y para continuar escribiendo, volvemos a desactivar esta opción. De esta forma podemos describir las variables con un formato más apropiado. Como siguiente tema se tienen los bloques de resolución. Estos bloques de resolución no son más que espacios destinados a la resolución de ecuaciones. Si accedemos a la opción de ayuda que proporciona el programa, vemos que existen diversas opciones y funciones que se pueden emplear dentro del bloque de resolución. Sin embargo, una de las funciones principales es la función find, que lo vamos a ver a continuación. En la primera parte del bloque se escriben los valores de prueba, es decir, asignamos un valor inicial a las variables. En la segunda parte de restricciones es donde se debe ingresar las ecuaciones a resolver.
En este caso se emplea el igual simbólico. Y listo, en la parte de solver escribimos la función find y las variables que deseamos calcular. De esta forma se ha resuelto este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora vamos con el apartado de gráficos. Esta opción es muy importante cuando queremos graficar funciones. Por ejemplo, si quisiéramos obtener la gráfica distancia-tiempo o velocidad-tiempo, esta opción sería de mucha utilidad. Para esto se va a realizar un pequeño ejemplo. Como ya se conoce, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. A continuación, se asigna un valor de 25 a la variable de distancia. Seguido de esto, digo que el tiempo va a ser evaluado en el intervalo de 1 a 10 segundos. Con esto, aplico la ecuación de velocidad y se procede a evaluarla. Sin embargo, no se reconoce la variable del tiempo. Esto es porque no se ha generado la secuencia de números que corresponde al tiempo. Con esto se determina que, para cada valor del tiempo, le corresponde un valor en la velocidad. Ahora bien, vamos a insertar un gráfico mediante la opción Componente de gráfico. En la sección de entradas puedo ingresar los valores que le corresponden a cada eje. Para el eje X le corresponde el valor del tiempo. Y para el eje Y le corresponde los valores de la velocidad. Y es así como hemos graficado la velocidad en función del tiempo. Como se puede notar, la gráfica no es una curva perfecta. Esto es debido a que el paso seleccionado en el tiempo es muy amplio, por lo tanto, vamos a refinar el paso. De esta forma, obtenemos una gráfica más homogénea. También se puede crear un gráfico de la siguiente forma. Por ejemplo, para graficar una función, simplemente le asigno al valor x la variable x. Y en el eje y escribo la función. Además de esto, también se puede añadir otras funciones al mismo gráfico. Por ejemplo, para la función número 2, en el eje X se le asigna la variable X y en el eje Y se escribe la función número 2. De esta manera se grafica dos funciones en un mismo espacio de trabajo. Además de esto, existe otra forma de crear gráficos, y es mediante la pestaña de gráficos. Como se puede ver, se crea un eje cartesiano que se utiliza para graficar las funciones. Si nos fijamos bien, existen espacios en los cuales debemos de introducir los valores para cada eje. Por ejemplo, para graficar la siguiente función, en el eje Y escribimos nuestra función, que sería x al cuadrado. Y al eje X le decimos que tome los valores de X. Igual que en las otras opciones, aquí también se puede graficar más funciones.
Como se puede apreciar, el programa por defecto evalúa las funciones en el intervalo de -10 a 10. Pero esto se puede cambiar modificando el límite superior de la gráfica. Otra opción para cambiar el rango de la gráfica es asignarle un rango de valores al eje X. De esta forma se cambian los valores que va a tomar el eje X, pero también se debe cambiar los límites de la gráfica, puesto que estos valores siempre deben guardar relación. Entre las opciones de gráficos se pueden añadir marcadores horizontales, así como verticales. También se puede cambiar los símbolos que identifican a cada punto de la gráfica. Inclusive es posible cambiar el estilo de la línea de cada gráfica. Así como también definir los colores para cada traza. Se puede también cambiar el espesor de la línea. En la opción Insertar gráfico, como se pudo notar, se pueden insertar diferentes tipos de gráfico, como por ejemplo un gráfico polar. Generalmente, este tipo de gráficos está en función de un ángulo. En esta ocasión voy a definir al ángulo mediante la letra θ. Y bien, con esto creo que ya se ha explicado todas las nociones básicas con respecto a los gráficos. Como podemos ver, se ha realizado un extenso análisis de las diversas funciones y opciones que trae consigo este programa. La explicación que se ha realizado debe ser más que suficiente para tener un buen dominio de este programa. Muy bien, una vez que ya tenemos todos los cálculos realizados, el programa permite guardar el archivo como un formato de hoja de trabajo propio de MATCAD, o a su vez también podemos exportarlo en formato PDF. Simplemente se le asigna un nombre y listo. MATCAD es un programa muy útil. Como se puede ver, se obtiene un archivo de gran calidad con una excelente presentación. Y es que presentar un buen trabajo siempre será digno de admiración. Bueno, una de las funciones que también es importante a la hora de presentar un documento es el formato de nuestro documento. Mediante esta pestaña podemos acceder a diversas funciones, como por ejemplo las opciones de vista del documento. Una vista de página nos permite visualizar una página a la vez, mientras que la vista de borrador permite visualizar un entorno mucho más amplio. En el documento también se puede modificar lo que es el encabezado y el pie de página. Por ejemplo, vamos a añadir un pie de página al documento. Además, vamos a enumerar las hojas de nuestro documento.
Y listo, así es como se añade un pie de página. Entre otras opciones, tenemos la de modificar el tamaño de la cuadrícula. También se puede acentuar las líneas de la cuadrícula. Se tienen también opciones para el tamaño de la hoja, así como la orientación del documento, e inclusive podemos modificar los márgenes. También es posible eliminar las cuadrículas del documento, aunque en lo personal esta función es muy útil para alinear las expresiones y le da un toque de originalidad. Y ya para finalizar, también se pueden crear otras hojas de trabajo, las cuales se pueden acceder fácilmente desde la parte superior. Y gracias, eso ha sido todo por hoy. Si esta información te resultó de gran utilidad, no olvides suscribirte para más contenido.